ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. Dios nos escucha, pero también nosotros debemos escuchar su consejo. Debemos escuchar también nosotros su palabra, lo que nos dice su sagrado libro. Buenos días a todos. Dios los guarde, Dios los bendiga. Me da gusto, me da alegría estar nuevamente aquí con ustedes para traer un mensaje más de lo que es la palabra de Dios. Nuevamente seguimos dándole gracias a Dios porque Dios sigue obrando grandemente en nuestras vidas. La gracia de nuestro Señor Jesucristo se sigue expandiendo por todos estos lugares. Gracias a Dios que nos permite nuevamente traer un mensaje más, caminando con Jesús, traído por la iglesia de Cristo de Segovia. Gracias a todos aquellos hermanos, hermanas que siguen orando por este programa. Y gracias siempre también les daremos a todos aquellos en los cuales prenden sus televisores para que este programa lo puedan ver, sabiendo que está siendo de mucha bendición en muchas familias. Y nos alegra que este mensaje, de que este programa, Caminando con Jesús, llegue hasta los hogares y que podamos mirar nosotros que mucha gente se siente contenta porque la gran comisión que nos ha encomendado nuestro Señor Jesucristo está siendo llevada a cabo. Gracias a todos los que están atrás de estos medios de comunicación en los cuales preparan estos programas, a este canal de televisión que nos ha abierto las puertas para seguir adelante. Gracias a todos ellos. Vamos a meditar en lo que es la palabra de Dios, hermanos y amigos. Hoy nuestro tema en esta hermosa mañana la he titulado La necesidad de encontrar el camino. La necesidad de encontrar el camino. Ese va a ser nuestro tema en esta hermosa mañana. Muchas veces nosotros, hermanos, amigos, y todos aquellos que nos están viendo a través de este medio de comunicación, muchas veces nosotros nos sentimos confundidos cuando no encontramos la paz, cuando no encontramos sabiduría, conocimiento, cuando no encontramos un sendero, cuando no encontramos una guía, una luz en nuestro camino, cuando todo parece tornarse gris en nuestra vida, cuando todo pareciera que nos está saliendo mal las cosas, pareciera que vamos en un camino contrario, pareciera que nosotros no encontramos la salida, pareciera que vamos sin rumbo fijo en esta vida. Y es lo que vamos a ver hoy en esta mañana, la necesidad de encontrar el camino. Y lo vamos a mirar, lo vamos a descubrir a través de lo que es la palabra de Dios. Nuestro tema va a estar enfocado en el Salmo 119, versículo 176. Salmo 119 y versículo 176. Dice la palabra de Dios: Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. El salmista nos da un ejemplo de que él pareciera una oveja extraviada, como una oveja en cual anda por los montes, por los valles, por los vallados, por los campos, sin su pastor. Pareciera que anda desesperada, buscando el redil, buscando el rebaño, buscando sus compañeritas, sus ovejitas, en las cuales ella viene.
Pareciera que ella llora, gime de tristeza, porque anda buscando el lugar donde ella pueda estar segura y protegida. Yo anduve errante como oveja extraviada. El no encontrar el camino, hermanos, amigos, es de tristeza. El caminar en el mundo sin Dios, sin consuelo y sin ningún camino, sin ninguna esperanza, es de mucha tristeza. Es algo en cual nosotros no tenemos ninguna dirección. Es como si nosotros estuviéramos perdidos. Como que vamos a donde nos lleve el viento, donde nos lleve la vida, a donde vayamos nosotros a quedar. No importa el lugar, no importa cómo vayamos a terminar. Es muy triste vivir sin Dios. Es muy triste vivir sin Cristo en el corazón, en el alma. Me ha tocado ver gente, hermanos y amigos, o conocer gente sin Dios, tristes, agobiados, cansados de vivir, cansados de existir, cansados de caminar en este mundo. Gente que no tiene ninguna esperanza, ninguna meta, ningún plan, nada completamente. Que van viviendo al día solamente. Es muy triste ver personas así. La pregunta es, ¿por qué es tanta la necesidad de encontrar un camino? ¿Por qué es tanta la necesidad de encontrar una guía? ¿Por qué es tanta la necesidad de encontrar un sendero? ¿Por qué es tanta la necesidad de encontrar el camino correcto, el camino de Dios? Porque dice la palabra de Dios que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces nosotros debemos de regresar al Padre de nuestras almas, aquel ser divino, aquel ser todopoderoso que nos da la vida, la salud, aquel que puso nuestro espíritu, nuestra alma en este cuerpo. Algún día tenemos que volver a Él. Por eso es la gran necesidad de encontrar el camino de Dios, el camino de la verdad, el camino que nos lleve a la vida eterna, el camino que nos lleve hacia el cielo. La necesidad de encontrar el camino, porque forasteros somos en la tierra. Porque forasteros somos en la tierra. Un forastero es aquella persona que usted va por el freeway, por la carretera y se lo encuentra sin rumbo fijo. A veces pide ride, a veces sigue su camino y no sabe ni a dónde va a llegar, ni dónde va a terminar. Dice, nuestra vida sin Cristo es un peregrinar. Es algo muy triste para nosotros. No tener un consuelo, no tener dicha, no tener alguien que nos sustente, que nos lleve, que nos anime, que nos motive a seguir adelante. Dice el versículo 19 del Salmo 119, el Salmo 119, capítulo 119 y versículo 19. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Dice, anduve descarriado, anduve en otros caminos como oveja descarriada. Dice, me encuentro como un forastero, aquel que va sin rumbo fijo en este mundo, aquel que solamente camina sin ninguna dirección. Nuestra vida sin Dios, hermanos, amigos, no tiene sentido. Pareciera que todo puede terminar en un abrir y cerrar de ojos. No hay ningún consuelo en nuestra alma. No hay que nos motive a algo mejor, a una vida mejor, a un camino mejor. No hay nadie que nos motive a buscar a Dios cuando andamos descarriados, cuando andamos forasteros y cuando así queremos vivir en este mundo. Nuestra vida sin Dios está más perdida que un barco en alta mar. Aquel cuando la tormenta lo agarra en medio del mar,
y las olas y el viento y las tormentas lo llevan para allá y para acá, así, que pierde completamente la brújula, que no encuentra la dirección. Así es vivir sin Dios, sin Cristo en nuestra vida. Muchas veces hay gente, hermanos y amigos, gente muy religiosa, pero completamente están equivocados. Leen la Escritura erróneamente. Piensan que así como ellos enseñan o practican la Biblia, están bien, pero dice la palabra de Dios que la palabra es nuestro mapa espiritual. Su palabra es la que nos guía a la vida eterna. Nosotros debemos de meditar y de reflexionar siempre, porque forasteros somos aquí en la tierra y debemos de buscar una solución a nuestra vida. Pero también la necesidad de encontrar el camino, porque mis caminos no son justos, porque mis caminos no son justos delante de Dios. Por eso es la necesidad de encontrar un camino, porque yo pienso que estoy bien, pero la palabra de Dios me dice otra cosa. Hemos querido hacer nuestros propios caminos, nuestros propios senderos. Queremos ser nuestra propia guía espiritual. Pero el Señor es el que quiere conducirnos, es el que quiere llevarnos a una mejor vida, a un mejor camino. Él quiere que caminemos un mejor camino. Hemos querido andar en nuestra propia conveniencia, querer aplicar a Dios conforme a nuestros gustos, a nuestros pensamientos, pero no debe de ser así. Nosotros debemos aceptar los mandamientos de Dios, cumplir los estatutos de Dios para poder encontrar un mejor camino y vivir mejor en este mundo. Pero no solamente en este mundo, hermanos y amigos. Hay una mejor esperanza allá en el cielo para nuestra alma. Eso es lo que Dios quiere, que nuestra alma esté por la eternidad al lado de Dios, dándole la gloria y la honra por siempre. Y ese es el mejor camino que nosotros debemos de tomar, la mejor decisión que nosotros debemos de tener y de tomar, buscar el camino que nos lleve a la vida eterna. Hemos querido pensar que estamos bien, que caminamos bien, que somos inteligentes y que no necesitamos de Dios, y que yo busco a Dios cuando yo quiero y que lo puedo encontrar cuando yo quiera. No es así. Dice la palabra de Dios que Él algún día se cansará. Algún día se cansará de estarnos llamando y llamando a que procedamos al arrepentimiento. Y debemos de nosotros ser sabios y de responder ese llamado antes de que sea demasiado tarde. Dice el versículo 59 del mismo capítulo 119, el versículo 59, dice el salmista: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Fíjense bien, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Se dio cuenta que no caminaba correctamente, porque andaba vagabundo como una oveja, errante en los campos, errante en los valles, en las montañas. Y dice que era un forastero y que se dio cuenta de que no estaban correctos sus pasos conforme él caminaba. Y dice que se detuvo, hizo un alto en su camino y buscó la dirección de Dios. Buscó la dirección del Hijo de Dios. Se dio cuenta de que estaba mal. Dice: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. No hay cosa tan más linda, hermanos y amigos, que vivir bajo el abrigo de Dios. Vivir nosotros bajo la palabra de Dios. Muchas veces nosotros sufrimos, también tenemos tentaciones, también tenemos sufrimientos, obstáculos que pasar, debilidades, también nos enfermamos, pero tenemos una esperanza de que nosotros al morir iremos a vivir la eternidad con Dios. Y que Dios es el único que nos puede dar la corona de la vida y nadie más. Debemos nosotros de considerar nuestros caminos, así como lo hizo el salmista, detenernos y mirar para los lados y considerar si vamos directamente,
si vamos bien en nuestro caminar. Pero si no vamos bien, consideremos y volvámonos a las sendas antiguas, al camino que nuestro Señor Jesucristo nos trazó a través de su palabra. El camino de nuestro Señor Jesucristo, el cual caminaron los apóstoles, sus discípulos. Ese mismo camino está registrado en la Biblia y es el mismo camino que yo les ando enseñando, el mismo camino que yo trato y me esfuerzo en caminar día con día. Es el mismo camino. No ha cambiado nada. Han cambiado los tiempos, la tecnología, muchas ideas, muchos cambios en todo el mundo, en la humanidad. Pero la palabra de Dios no ha cambiado. El mismo camino que caminaron los apóstoles, los primeros cristianos, es el mismo camino que debemos caminar nosotros. No hay por qué cambiarlo, no hay por qué dejarlo, no hay por qué nosotros debemos de ignorar ese camino. Es el mismo camino que caminaron para obtener la vida eterna ellos. Es el mismo camino que Jesús les trazó para que caminaran y no se salieran de ese redil, de ese sendero. Y debemos nosotros también entender que debemos caminar ese mismo sendero, caminar el camino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para obtener la vida eterna, para que nos vaya bien en nuestra vida, para que nosotros podamos mirar también nuestras generaciones, para poder nosotros cumplir la comisión de predicar el santo y bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos nosotros de dejar las cosas que nos estorban, las cosas en las cuales nos hacen daño. La palabra de Dios, hermanos amigos, dice que el que es sabio reconoce sus errores. El que es sabio se da cuenta cuando ha cometido un error, una falta, cuando ha cometido un pecado ante Dios. Y eso es lo que yo les invito, es lo que nos invita nuestro Dios. Es lo mismo que nos invita nuestro Señor Jesucristo. De que nosotros seamos sabios, seamos entendidos y que reflexionemos y meditemos si estamos bien caminando con Él o no estamos bien caminando con Él. Que consideremos en nuestro camino y decir, no estoy haciendo lo justo delante de Dios. No estoy caminando rectamente delante de Dios. Necesito yo caminar con Dios, como caminó Enoc. Debemos nosotros de mirar la palabra de Dios. Debemos nosotros de dejar todo orgullo y toda vanidad y volvernos a Dios. Si no nos volvemos a Dios, dice la palabra de Dios que Él algún día nos va a desechar. Que si nosotros desechamos su palabra, la misma palabra nos va a juzgar aquel día que estemos frente a Él. Porque no lo obedecimos, no lo hicimos. Ahí estaba el camino. Ahí estaba la verdad, ahí estaba la vida, pero no nos buscamos. Ni siquiera nos esforzamos en ver si caminábamos bien o no caminábamos bien, porque nunca le pusimos atención a su palabra. Pero vamos a ver, la necesidad de encontrar el camino, porque deseo un mejor descanso para mi alma, porque deseo un mejor descanso para mi alma. Sí, desear un mejor trabajo, desear un mejor coche, una mejor casa. A veces nos esforzamos en que cuando nosotros nos llega cierta oportunidad, la aprovechamos. Tratamos nosotros de tener y de comprar lo mejor cuando tenemos las posibilidades. Y es cierto, no es pecado tener comodidades, no es pecado tener lo mejor. Compramos según lo mejor y lo duradero, aquello que dure más. A veces hasta le compramos hasta garantía. A veces tratamos nosotros de poner hasta aseguranza, por si se descomponen, para que nos dure más.
debemos de pensar como lo hizo Jonás. Nosotros no buscamos lo mejor para nuestra vida. Nosotros no buscamos lo mejor para el descanso de nuestras almas. Nosotros no buscamos lo mejor para aquel día en cual Dios nos llame a cuentas. Nunca nos ponemos a pensar de buscar la mejor vida. Una vida de abundancia. Una vida que nunca jamás se acabará. Que jamás se agotará. Que va a ser eterno por los siglos y los siglos. Esa vida duradera es la que debemos nosotros de buscar para nuestra alma. Para que nuestra alma esté delante de Dios, aprobada, redimida siempre, y dándole la gloria y la honra al Dios Todopoderoso. Eso es lo que nosotros debemos desear, un mejor descanso para nuestra alma. Dice Jonás capítulo 2, versículo 7, la palabra de Dios. Dice Jonás capítulo 2, versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Jonás se dio cuenta que ya no había oportunidad. Jonás se dio cuenta de que todo se había acabado para él. Se dio cuenta que estaba dentro del pez y que no podía salir de ahí. Se dio cuenta que se había acabado todas sus fuerzas. Dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Tenía solamente una oportunidad. Tenía solamente algo que hacer. Dejar el orgullo y dejar la vanidad. Tenía solamente una puerta. Buscar a Dios a través de la oración. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Me acordé de Dios. Mucha gente así es cuando pasa un problema o una situación difícil en su vida. Se da cuenta y se acuerda de Dios y le pide a Dios y se arrodilla ante Dios y le salen lágrimas y se constriñe su corazón. Pero después que pasa la situación, el problema, la tribulación, la tormenta, ya no se acuerda de Dios. Ya no se acuerda cómo desfallecía su alma de tristeza por aquella situación tan difícil que estaba pasando. Debemos nosotros de reflexionar como Jonás. Y Jonás siguió predicando y predicando. La pregunta es, ¿por qué debemos encontrar un camino? ¿Por qué? ¿Por qué debemos nosotros de encontrar ese camino? Porque dice el versículo 1 del capítulo 119 de Salmos, el versículo 1 dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, aquellos que buscaron el camino perfecto de Dios, el camino recto, el mejor sendero, el camino que caminó Jesús, el camino que caminaron los apóstoles, sus discípulos, los primeros cristianos de Antioquía. Ese mismo camino debemos de seguirlo nosotros, y es el mismo camino que yo les invito a seguir también. Y que nosotros meditemos para que volvamos si estamos fuera de ese camino. Y que no andemos como aquellas ovejitas o aquella oveja errante en los collados. O como aquel forastero que camina sin rumbo fijo. No, yo no deseo eso a nadie. Ni tampoco lo desea Dios ni nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y que caminemos en el camino recto de Dios para ser bienaventurados, para ser dichosos en su camino. Porque no hay cosa tan hermosa que vivir bajo el abrigo de Dios. No hay cosa tan más linda que vivir bajo el abrigo de Dios, bajo las alas de Dios, bajo los mandamientos de Dios. Sabemos que todo lo que hacemos, todo lo que hagamos para Dios, no es en vano. Por eso es una gran necesidad buscar el camino de Dios. Es una gran necesidad encontrar el mejor camino. ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera si nosotros abandonamos, dejamos
ignoramos el camino recto de Dios, el castigo eterno, el lago de fuego, de tormento, por toda la eternidad. Buscar el camino angosto que lleva a la salvación. No busquemos el camino que lleva a la perdición, porque es que muchos ya pasaron por ahí, ya entraron por ahí y ya no pueden regresar. Y muchos seguirán ese camino de la perdición, pero algún día estarán arrepentidos por haberlo seguido. Buscar ese camino angosto. Hay que encontrar ese camino angosto. Por eso es la gran necesidad de predicar y de predicar y de predicar, como lo hizo Noé, como lo hizo Jonás, como lo hicieron los apóstoles, como lo hizo el apóstol Pablo. Predicar y predicar el camino recto de Dios. La necesidad de encontrar el camino. Porque forasteros somos en la tierra, en este mundo. Porque mis caminos no son justos delante de Dios. Porque deseo un mejor descanso para mi alma cuando Dios me llame a cuentas. Que Dios los guarde y Dios los bendiga, hermanos y amigos. ¿Quién es mi mejor deseo? Encontrar el camino de Dios. Si es la voluntad de Dios, estaremos nuevamente la próxima semana trayendo otro mensaje más de lo que es la gracia de Dios. Que Dios los guarde, hermanos y amigos, y Dios los bendiga. Y también quiero decirles que los invitamos a nuestros servicios de adoración a Dios todos los domingos a las 9 de la mañana en el 510 North Kaufman Street, a las 6 de la tarde también el domingo, y los miércoles a las 7 de la noche. Dios los guarde y Dios los bendiga, y si es la voluntad de Dios, estaremos la próxima semana. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. Dios nos escucha, pero también nosotros debemos escuchar su consejo. Debemos escuchar también nosotros su palabra, lo que nos dice su sagrado libro. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. Dios nos escucha, pero también nosotros debemos escuchar su consejo. Debemos escuchar también nosotros su palabra, lo que nos dice su sagrado libro.